Capítulo 191. La elección de Ki. Dentro de la forma acorazada de Susanoo, Sora observaba a los 4 individuos frente a él con una expresión serena. Luego, desvió la mirada hacia Ki, que aún permanecía oculto en la esquina. Al sentir los ojos de Sora sobre él, Ki lo comprendió de inmediato. Dio un paso al frente y se colocó junto a Sora, con una expresión compleja mientras murmuraba. Jefe, y tal vez deberías ser tú quien se encargue de esto, y... Su voz se fue apagando, y solo con eso quedaba claro que aún no había aceptado del todo la decisión. Pero eso no era suficiente. Sora podía terminar con todo por el dar descanso a sus amigos, pero si lo hacía, Ki nunca escaparía del dolor de la pérdida. Solo enfrentándolo por sí mismo podría finalmente cortar los lazos con el pasado. Esto y era algo que solo él podía hacer. Ki, necesitas tomar esta decisión. Sora puso una mano sobre su hombro, con la voz cargada de peso. Creo que esas 72 horas de tormento ya te mostraron lo que realmente quiere tu corazón. Antes, a través de Tsukuyomi, Sora había hecho que Ki experimentara la escena de la corrupción de sus camaradas. En esa ilusión, que duró 72 horas, Ki revivió ciclos interminables de matar y ser asesinado. En cada bucle descubría que, ya fuera él quien muriera o quien matara, el dolor nunca disminuía. Las palabras ni siquiera podían empezar a describirlo. Así que, si la muerte era inevitable y entonces debía ser por una causa. Si no podía salvarlos, al menos podía vengarlos. Eso podría darle una razón para seguir adelante. Ki tomó una profunda respiración. Al mirar la seriedad que se ocultaba tras la máscara de Sora, se dio cuenta de algo. No estaba tan solo como creía. No conocía bien a Sora, pero había ganado nuevos compañeros. Airi, los residentes del pueblo de Blacewodi. Y Sora, aunque se habían visto pocas veces, transmitía claramente la sensación de un verdadero líder, alguien que se preocupaba de verdad por los suyos. Si no fuera así, Airi no lo estaría siguiendo. La mente de esa chica tan animada era mucho más aguda de lo que parecía. Ki, por su parte, sabía que no era rival para alguien como Airi en ninguna discusión. Aún así, los dos se habían hecho amigos. Airi no sabía nada del pasado de Ki, lo que explicaba por qué no comprendía del todo sus reacciones actuales. El papel de ella hoy era simplemente vigilar a los 12 escudos encarcelados. Si escapaban, matar a los 4 que tenían delante no significaría nada. Ki, ¿ya tomaste tu decisión?, preguntó Sora con calma al ver que la mirada de Ki se dirigía hacia él. Ki asintió. Ahora lo entiendo. Ya sea por mí, o por ellos, y tengo que ser yo quien haga esto. Jefe, déjamelo a mí. Dicho esto, dio un paso adelante y se acercó a los 4. Extrañamente, ninguno de ellos hizo el más mínimo movimiento para atacarlo. Para alguien que no supiera la verdad, podría parecer que ni siquiera estaban controlados mentalmente. Pero solo al estar frente a ellos se podía sentir la realidad. La intención asesina sofocante que emanaba de ellos era abrumadora. No había forma de salvarlos. Al darse cuenta de ello, Ki dejó escapar un suspiro bajo. Ustedes 4, y supongo que de verdad tengo que enviarlos yo mismo. Qué irónico, pensé que yo sería el primero en irme. No había ni rastro de tristeza en su tono. En cambio, sonaba casi aliviado. Tal vez por fin había aceptado que sus amigos realmente se habían ido. Ki, deberías haber venido con nosotros ese día. No entiendes la grandeza del poder de nuestro Dios. Míranos. En esto nos hemos convertido después de la transformación. Ki, por el bien de nuestra vieja amistad, estamos dispuestos a darte otra oportunidad. Creo que nuestro Dios también te perdonará. Ven con nosotros, como antes. Ki, no somos diferentes de lo que éramos antes. Simplemente hemos reconocido nuestros defectos pasados y encontrado un nuevo propósito. ¿No te unirás a nosotros? Ki, ¿no dijiste una vez que pasara lo que pasara, siempre estarías a nuestro lado? ¿De verdad vas a romper esa promesa? Si es así, me sentiré muy decepcionado. A pesar de estar controlados mentalmente, los 4 conservaban sus recuerdos, pero su forma de pensar había sido completamente distorsionada. Eso era lo que hacía a los exaltistas verdaderamente aterradores. Al oír esas voces familiares decir cosas tan retorcidas, Ki esperaba sentirse culpable. Pero, sorprendentemente, no lo hizo. Porque esos no eran los amigos que había conocido. Lo único que sentía ahora era ira.
Si esas fueron sus últimas palabras, entonces espero que encuentren paz al otro lado. Dicho esto, Ki alzó la mano y una máscara Yaxa verde se materializó de repente en su palma. Los ojos de Sora se entrecerraron. Había vislumbrado el poder de Ki a través de sus recuerdos. Restos de un antiguo dios demonio que no pertenecía a este mundo. Si ese dios se hubiera originado en esta tierra, ni siquiera la tecnología de Nueva Eridu habría podido hacerle frente. Lo que significaba que el poder contenido en esa máscara era, para Nueva Eridu, un arma de proporciones sobrenaturales. Un último baile y solo para ustedes. Cuando Ki se colocó la máscara en el rostro, una niebla negra estalló desde su cuerpo, espesa y saturada de energía maligna. Incluso el párpado de Sora se estremeció al verlo. A través del Sharingan, no vio una simple niebla. Vio visiones del dios demonio. Una forma colosal, tan grande que parecía eclipsar el cielo mismo. Comparado con ella, incluso un Susanoo completo podría palidecer en tamaño. Ki había recurrido al poder del dios demonio, pero el precio era una erosión constante por su influencia. Afortunadamente, su físico único lo hacía inmune a sus efectos letales. Una lanza verde se materializó en su mano. Con un rugido, una tormenta se desató hacia afuera, lanzando a los 4 enemigos por los aires. Entonces, Ki desapareció en un borrón, demasiado rápido para que el ojo lo siguiera, reapareciendo frente a uno de ellos en un instante. Y con un solo golpe de lanza dio el primer paso para cortar definitivamente con su pasado. Capítulo 192. Decisión final. Cuando la afilada punta de la lanza, envuelta en una siniestra niebla negra, se lanzó sin piedad hacia uno de los 4, el aire pareció estremecerse. Entre los 5, Ki siempre había sido el más fuerte, con mucha diferencia. Especialmente ahora, en su forma de dios demonio, incluso Sora tendría que emplearlo todo para igualarlo en una batalla seria. Así que, cuando el ataque cayó, fue demasiado rápido y demasiado abrumador. Su oponente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de salir despedido como un tren descarrilado. La brutalidad del impacto provocó reacciones inmediatas en los 3 restantes. Sus ojos se entrecerraron, no porque no esperaran que Ki fuera fuerte, sino porque no habían imaginado que atacaría con una crueldad tan absoluta. Ki siempre había sido alguien que valoraba profundamente los lazos emocionales. Que tomara una decisión tan tajante en el primer enfrentamiento y era impensable. Lo que ellos no sabían era que Ki ya había soportado 72 horas de tormento dentro de una ilusión antes de este momento. Nadie ni siquiera Sora sabía cuántos ciclos de sufrimiento había vivido durante ese tiempo. Pero el hecho de que Ki hubiera salido intacto demostraba una sola cosa. En lo más profundo, ya sabía lo que debía hacer. Si no fuera así, su espíritu se habría hecho añicos hace mucho tiempo. De vuelta al presente, todos se dieron cuenta de que la persona a la que Ki acababa de atravesar no estaba muerta y al menos no de inmediato. Tras estrellarse contra el suelo, comenzó a incorporarse lentamente. Su abdomen estaba envuelto en cristales de éter que habían brotado instintivamente para absorber la mayor parte del daño de la lanza. Aún así, la niebla negra que se aferraba a los cristales le causaba un dolor inmenso. Y eso era después de haber sido modificado con éxito por los exaltistas. De haber sido antes y probablemente no habría sobrevivido a ese golpe en absoluto. Tenía sentido. Ki había sido el único que logró evitar ser capturado y adentrarse solo en Hollow Zero. Incluso 2 de los 12 escudos habían resultado heridos por él, necesitando meses de recuperación antes de poder volver a luchar. Ki, si ya tomaste tu decisión, entonces nuestro vínculo termina aquí. Al darse cuenta de que Ki no pensaba contenerse, los 4 activaron rápidamente sus habilidades, invocando una tormenta de cristales de éter que se lanzaron hacia él como una lluvia de jabalinas. Como apenas habían pasado por sus modificaciones, aún no habían despertado habilidades especialmente poderosas. Pero aún así, no eran enemigos que pudieran subestimarse. Por desgracia para ellos, para Ki esos proyectiles lentos no eran más amenazantes que tortugas arrastrándose. Justo antes de que los cristales lo tocaran, Ki flexionó ligeramente las rodillas y saltó varios metros en el aire. Su capacidad de salto era asombrosa. Sujetando su arma con firmeza, apuntó la lanza hacia abajo. Al alcanzar el punto más alto de su salto, se lanzó de regreso al suelo con una velocidad aterradora. En el instante en que la lanza impactó contra el suelo, los cristales de éter a su alrededor se hicieron añicos por la onda expansiva.
La niebla negra se propagó en oleadas, y la tormenta resultante fue demasiado para los 4 más cercanos. Todos salieron despedidos. Ki, ya en tierra, levantó lentamente la cabeza. Un brillo apagado se extendió desde la máscara Yaxa verde por todo su cuerpo. Entonces, su figura se desdibujó en movimiento. Su velocidad se volvió tan extrema que incluso Sora, con el Sharingan, tuvo dificultades para seguirlo. 4 destellos. 4 estocadas de lanza. 4 estelas negras. Todo en menos de un suspiro. Ki había llevado su velocidad a su límite absoluto, un poder que nunca antes había usado. Y lo hizo por una sola razón: poner fin al sufrimiento de sus amigos lo más rápido posible. Cuando Ki volvió a aterrizar, el enorme desgaste hizo que se desplomara en el suelo. La máscara desapareció en el momento en que cayó, pero la niebla negra en su interior no lo hizo. Era evidente que su cuerpo estaba siendo consumido por la corrupción. Sora corrió a ayudarlo, solo para darse cuenta de que no podía purgar la niebla negra del cuerpo de Ki. En cuanto a sus 4 compañeros, se habían desintegrado en partículas de éter, desapareciendo por completo bajo el peso del ataque a plena potencia de Ki. Después de un rato, cuando la niebla negra comenzó a disiparse, Sora se arrodilló junto a él para comprobar su estado. Ki no estaba en peligro inmediato, pero su condición era grave. La recuperación llevaría al menos un mes. Sora necesitaba encontrar un lugar tranquilo y seguro para que Ki descansara. La dimensión de Kamui era una opción, pero sería solitaria. Así que la mejor elección era enviar a Ki de vuelta al pueblo de Blacewoods. Con Cisar y Burnis cuidando de él, probablemente sanaría más rápido. En cuanto a Iri, había expresado un fuerte deseo de interrogar a los 12 escudos capturados. No regresaría a Blacewoods hasta obtener lo que necesitaba. Estos 2 son tuyos por ahora, dijo Sora, mirando a Ki inconsciente. Necesito llevarlo de vuelta. Necesita que alguien lo cuide. Con eso, activó Kamui, absorbiendo a todos los presentes incluidos los 12 escudos en la dimensión de Kamui. Cabe destacar que esos 2 escudos habían permanecido completamente conscientes todo el tiempo. La única razón por la que los cristales de éter de Airi los habían inmovilizado era porque sus habilidades contrarrestaban directamente las de ellos. O más bien, dentro de los exaltistas existía un sistema natural de equilibrio y contrapesos. Quien obtenía la ventaja primero podía controlar el enfrentamiento. Dicho esto, si la diferencia de poder era demasiado grande, ningún contraataque serviría de nada. Afortunadamente, Airi no era ninguna novata. En plena forma, podía rivalizar con cualquiera de los 12 escudos. Pero enfrentarse al fragmento central del líder de los exaltistas y eso sería mucho más difícil. Y después, Sora dejó a Airi y a los 12 escudos dentro del espacio de Kamui y llevó a Ki de regreso al pueblo de Blacewoods. Los hijos de Calydon no sabían nada de lo que acababa de ocurrir. Así que, cuando vieron regresar a Ki en un estado tan debilitado, el pánico se propagó de inmediato y se llamó al mejor médico del pueblo. Lo que los sorprendió aún más fue la persona que trajo de vuelta a Ki: Uchiha. No sabían qué tipo de conexión compartían los 2. Todo lo que sabían era que Sora había salvado a su amigo. Y por eso, le debían su agradecimiento. Capítulo 193. Ellen. Estoy embarazada. Con la muerte del líder de los errantes y la exposición de Lucius, el segundo al mando de los vencedores, no pasó mucho tiempo antes de que el nombre de los hijos de Calydon fuera limpiado en todo el anillo exterior. El resultado más inmediato fue el fracaso total del plan anterior de los errantes. Lo que aún les resultaba más insoportable era la pérdida de la única persona que siempre los había respaldado: su patrocinador. Sin él, los errantes no eran más que una banda desorganizada de marginados, inseguros incluso de su propio propósito. Lo único que podían hacer era recurrir al saqueo y a la recolección de restos para sobrevivir. Pero un comportamiento tan anárquico era absolutamente inaceptable en el altamente unificado anillo exterior. Así que, lideradas por los vencedores, las principales facciones del anillo exterior lanzaron una purga a gran escala contra los errantes que duró varios meses. Durante ese tiempo, innumerables miembros de los errantes fueron asesinados. Los restos supervivientes fueron exiliados, mientras que algunos, sin ningún otro lugar al que acudir, optaron por regresar a Nueva Eridu y entregarse. Al menos de ese modo podían recibir ayuda humanitaria.
Pero para los criminales condenados a muerte, cuyos crímenes estaban más allá de todo perdón, esa opción simplemente no existía. Y, en cuanto a Sora, ahora que los exaltistas habían vuelto a ocultarse, regresó a la tranquilidad de la vida académica. Tras varios meses de estudio, llegó otro receso escolar, marcando el inicio de su último semestre como estudiante de secundaria. Dentro de la dimensión de Kamui, Airi continuó interrogando a los 12 escudos capturados. Pero su silencio era algo nunca antes visto. Incluso después de que Sora agotara todos los métodos de tortura que se le ocurrieron, se negaron a hablar. Si no fuera porque esos seres mitad humanos, mitad etéreos eran biológicamente incapaces de morir de manera normal, jamás habrían sobrevivido hasta este punto. Sin otra opción, Sora dejó a Airi continuar con el interrogatorio. Incluso el fragmento más insignificante de información podría resultar invaluable. Mientras tanto, él tenía otro asunto que atender. Andy. Habían pasado 6 o 7 meses desde que supo por primera vez que iba a ser padre. El vientre de Andy había crecido considerablemente desde entonces, y ahora tenía que acudir al hospital para revisiones cada 4 o 5 días. Gracias al apoyo económico de Sora, las liebres astutas habían detenido todas las operaciones innecesarias durante ese periodo y se habían centrado exclusivamente en cuidar de Andy. Ocasionalmente ayudaban a los hermanos Phaeton con tareas que Sora no podía manejar públicamente, pero por lo general solo enviaban a 1 o 2 miembros. Al menos, Nicole había permanecido al lado de Andy todo el tiempo. Y quizá la mejor noticia de todas. El secreto se había mantenido sorprendentemente bien. Siguiendo las instrucciones de Sora, las liebres astutas no habían informado a los hermanos Phaeton del embarazo de Andy. Como resultado, Belle aún no sabía que Sora y Andy estaban esperando un hijo. En cuanto a Ellen, su relación con ellos no era especialmente cercana y rara vez interactuaba con ambos, así que no había manera de que lo supiera tampoco. Aún así, los secretos no permanecen enterrados para siempre. Sora sabía que tenía que encontrar una forma de dar la noticia de un modo que pudieran aceptar. Por eso decidió hablar primero con Ellen. Pensó que ella lo tomaría con más calma, especialmente teniendo en cuenta lo cercanos que se habían vuelto. Ese día al mediodía, una nieve ligera caía del cielo. Varios días de fuertes nevadas ya habían cubierto por completo todo Nueva Eridu. En la Plaza Lumina, los trabajadores de limpieza retiraban diligentemente la nieve de las carreteras. Si no lo hacían, la red de transporte de la ciudad se paralizaría. Las aceras eran otra historia. Gracias al constante tránsito de peatones, los caminos se formaban de manera natural sin necesidad de ser despejados. Sora había quedado con Ellen en una cafetería de la plaza. Curiosamente, era el mismo lugar al que habían ido la primera vez que se saltaron clases juntos. Los inviernos en Nueva Eridu eran duros. Incluso los ríos mostraban señales de congelarse. Así que ambos se sentaron en el interior, disfrutando del café en la comodidad calefaccionada del local. Este lugar sí que tiene buenos negocios, dijo Ellen en voz baja mientras esperaba su bebida. No miró ni una sola vez directamente a Sora, pero por el rabillo del ojo no dejaba de dirigirle miradas. En su muñeca aún llevaba la pulsera de tiburón que Sora le había regalado. Era una baratija barata, algo que debería haberse roto tras 1 o 2 meses, pero después de medio año seguía en perfecto estado. Estaba claro que la cuidaban muy bien. Ese pequeño detalle dejaba al descubierto sus verdaderos sentimientos, aunque su naturaleza tsundere mantenía su expresión fría. ¿Quién sabía cuándo abandonaría finalmente esa fachada? Bueno, está en el centro de la ciudad. Escuché que la Plaza Lumina fue designada como una zona especial de desarrollo. Dicen que se convertirá en el nuevo centro de transporte de Nueva Eridu. Muchos comerciantes de fuera de la ciudad están instalando negocios aquí. El crecimiento repentino ha sido duro para los locales. Sora apoyó la barbilla en la mano, con los ojos fijos en Ellen mientras hablaba. Ellen era perfectamente consciente de su mirada. Por dentro, dudó, preguntándose si finalmente debería decírselo. Había algo que solo ella sabía. Un secreto que había descubierto por pura casualidad. Ellen. Justo cuando sus pensamientos se aceleraban, Sora se adelantó. Ella lo miró. Su expresión era completamente seria, como si estuviera a punto de decir algo extremadamente importante. Su corazón dio un salto. De repente sintió una necesidad urgente de hablar primero. Hay algo que necesito decirte y yo me sentiré demasiado culpable.
Y eso no sería bueno para ninguno de los dos. Sora suspiró suavemente, preparándose mentalmente para contarle lo del embarazo de Anby, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de suceder. El rostro de Ellen se había tornado de un rojo intenso, mucho más allá de una simple vergüenza. Algo mucho más simbólico estaba en juego. Ellen, ¿recuerdas a Anby? Ustedes dos se conocieron antes. Yo y nosotros sí. Comenzó a decir, pero no llegó muy lejos. Ellen lo interrumpió. No, lo cortó por completo. Sora estoy embarazada. Capítulo 194. La reacción calmada de Ellen. La voz de Ellen en realidad no era muy fuerte, pero fue suficiente para que todos en la cafetería la oyeran. Así, sus palabras se propagaron como un virus, y el silencio fue envolviendo poco a poco el local. Todos dirigieron sus miradas hacia ellos, observando atentamente a la pareja. Parecen apenas haber alcanzado la mayoría de edad y ya han llegado a este punto. ¿No lo sabías? Los jóvenes de hoy en día son todos así. Además, los dos hacen una pareja perfecta. Maldita sea. ¿Por qué yo no puedo encontrar un novio tan guapo? Les envío mis bendiciones, deben ser felices. La gente comenzó a murmurar animadamente, mientras Sora, el protagonista del incidente, se quedaba completamente inmóvil, incapaz de reaccionar. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, intentando entender cómo habían llegado las cosas a ese punto. Y entonces, se dio cuenta de la respuesta. Porque durante los últimos 6 meses, Anby había estado en un período de peligro intocable, así que cada vez que Sora tenía necesidades, solo podía recurrir a Ellen. Con el paso del tiempo, era inevitable que ocurriera algo. Pero Sora no había considerado esto en absoluto y ahora se encontraba totalmente perdido. Ellen, ¿y cuánto tiempo ha pasado? La boca de Sora se contrajo un par de veces antes de que no pudiera evitar preguntar. A juzgar por su aspecto, Ellen debía haberse dado cuenta hacía poco. De lo contrario, su vientre no estaría aún tan plano. Oh, fui al médico antes. Dijeron que ha pasado un poco más de un mes. ¿Por qué? ¿No piensas quedarte con el niño? Mientras hablaba, las cejas de Ellen se fruncieron levemente, y una pizca de preocupación cruzó su corazón. Temía que Sora le pidiera deshacerse del niño. Después de todo, a su edad, realmente era un poco temprano. Sin embargo, la preocupación de Sora era algo completamente distinto. No es eso y solo quería decirte que en realidad Anby y yo también tenemos un hijo. Al decir esto, Sora bajó deliberadamente la voz, ya que la cafetería estaba llena de gente. Sería un desastre si alguien lo escuchaba y lo malinterpretaba. Por supuesto, lo más importante era la reacción de Ellen. Si no podía aceptarlo, estaría acabado. Oh, es así. ¿Será un hermano mayor o una hermana mayor? ¿Nos molestará a nuestro bebé en el futuro? Para sorpresa de Sora, la respuesta de Ellen fue increíblemente calmada, como si no le importara en absoluto. Al ver la expresión atónita de Sora, Ellen lo entendió de inmediato y explicó. Con alguien tan poco confiable como tú, es totalmente normal que hayas cruzado esa línea con otras personas primero. Además, no esquives mi pregunta. Al escuchar las palabras de Ellen, Sora quedó completamente incrédulo. Nunca había imaginado que la habitualmente tsundere Ellen pudiera aceptarlo con tanta facilidad. Era maravilloso. En realidad, el niño aún no ha nacido, así que no sé si será hermano mayor o hermana mayor. Pero te prometo que nunca molestará a nuestro hijo. Sora se dio unas palmadas en el pecho, haciendo un gesto de garantía. Todo el mundo dice que la educación temprana es crucial, así que ya había decidido. Si era un niño, se aseguraría de que experimentara de primera mano su desbordante amor paternal. Tu promesa es suficiente. Ellen asintió, con un tono calmado que no revelaba nada. En ese momento, llegó el café que habían pedido. Ellen, sin dudarlo, le pasó su pequeño sobre de azúcar blanca a Sora. Recordaba que a Sora no le gustaba el café amargo, a diferencia de ella. Al ser un tiburón, no era exigente. Mientras algo fuera comestible, podía comerlo. Después de terminar su café, Sora acompañó personalmente a Ellen de regreso a casa. Ellen también mencionó que una criada de Victoria Usekepin vendría a cuidarla, así que no había de qué preocuparse. Sora simplemente asintió, sin decir mucho más. Con la situación de Ellen resuelta, la única que quedaba era Belle. Hablando de Belle, los sentimientos de Sora eran bastante complicados.
Entre las tres, su relación con Belle había avanzado más lentamente. Hasta ahora, sus interacciones más íntimas solo habían sido algunos besos. Belle no tenía idea de lo que había pasado entre él, Amber y Ellen. Incluso creía ingenuamente que su relación con Sora avanzaba bastante rápido, y que ciertamente no iba más lenta que la de las otras. En realidad, se había quedado muy atrás, y en la situación actual, no había manera de que pudiera alcanzarlas. Sora ahora debatía consigo mismo si debía ir a hablar con ella. Ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Alargarlo solo generaría resentimiento. Después de pensarlo bien, Sora finalmente tomó una decisión. Necesitaba decirle la verdad a Belle. Ella tenía derecho a saberlo. Y, en ese momento, Belle estaba recostada en su habitación, pasando el tiempo sin hacer nada mientras veía vídeos. El invierno había llegado, y la fuerte nevada había reducido considerablemente el número de clientes en la tienda de vídeos, dejándolos mucho menos ocupados que antes. La buena noticia era que no dependían de los ingresos de la tienda para vivir. La mayor parte de su riqueza provenía de sus cuentas de Phaeton. Ayudar a los saqueadores del Hollow a completar una sola comisión podía equivaler a meses de ingresos de la tienda de vídeos. Si tenían suerte, un solo trabajo incluso podía generar ingresos equivalentes a varios años. Sonaba exagerado, pero era real. Belle, la cena casi está lista. No te arruines el apetito comiendo bocadillos otra vez. Se oyó la voz de Weiss desde fuera de su habitación. Al escucharla, Belle escondió rápidamente sus snacks. Luego respondió simbólicamente a través de la puerta. Entendido, hermano mayor. Definitivamente no comeré bocadillos a escondidas. Dicho esto, escuchó atentamente los sonidos del exterior. Una vez que se aseguró de que Weiss se había ido, sacó inmediatamente sus snacks y siguió comiendo. En efecto, no había nada más placentero en el mundo que comer bocadillos a escondidas y si lo había, era comer 2 bolsas a escondidas. Mientras Belle se deleitaba con su propia astucia, su teléfono vibró de repente con un mensaje de Sora. Al instante, se animó. Sora rara vez le escribía primero. Aunque no sabía de qué se trataba, cualquier cosa relacionada con él era un asunto importante para Belle. Cerró rápidamente la aplicación que estaba viendo y abrió el chat con Sora. Sora. Belle, ¿estás en casa? Si te resulta conveniente, puedo pasar. Al ver que Sora quería ir, Belle se emocionó aún más y respondió de inmediato. Belle. Claro. Mi hermano está cocinando, así que si vienes ahora, incluso puedes aprovechar y cenar con nosotros. Capítulo 195. Belle. Estás bromeando, ¿verdad? Al enterarse de que Sora iba a ir, Belle ya se había preparado mentalmente para la posibilidad de que se quedara a pasar la noche. Antes siquiera de pensar en alguna excusa, su prioridad número 1 fue ordenar su habitación. Realmente no tenía otra opción. Belle nunca había desarrollado el hábito de limpiar su cuarto, lo cual era completamente lo opuesto a su hermano Weiss. Solo cuando Sora iba a visitarla hacía un poco de limpieza, lo justo para que su habitación pareciera al menos un poco el cuarto de una chica. No pasó mucho tiempo antes de que Sora llegara a la tienda de vídeos, envuelto en un grueso abrigo de algodón. La tienda tenía la calefacción y el aire acondicionado encendidos, creando una temperatura muy agradable, así que Sora se quitó el abrigo rápidamente y lo colgó con habilidad en el perchero cercano. Ese día no había clientes en la tienda. Solo el Bangbo número 18 estaba detrás del mostrador. Cuando Sora entró, el número 18 lo saludó con entusiasmo. Al fin y al cabo, era un cliente habitual, y no sería exagerado decir que ya eran amigos. Sora. Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras, Belle bajó corriendo tras escuchar el ruido. La temperatura acogedora del interior le permitía llevar solo un camisón fino. Por su aspecto, probablemente no había salido de casa en todo el día. Al verla así, Sora no pudo evitar bromear. Si entrara un cliente viéndote así, ¿cómo lo atenderías? Ay, tenemos a mi hermano y al número 18, ¿no? Yo solo me encargo de holgazanear en mi habitación, ¿para qué preocuparme tanto? Sonrió Belle levemente, con un ánimo particularmente alegre. Sora no sabía por qué ella parecía tan emocionada, pero solo pudo suspirar con impotencia y decir. Al menos finge que conoces tu papel como subgerente. Dicho esto, Sora se acercó a ella y, antes de que Belle pudiera reaccionar, se inclinó y besó suavemente su cuello, como una pareja profundamente enamorada.
El gesto repentino hizo que las mejillas de Belle se sonrojaran al instante. Pero, como hermana mayor, se negó a quedarse atrás y se puso de puntillas para besar la mejilla de Sora en respuesta. Cada uno de sus movimientos llevaba el dulce aroma característico de una joven, tan embriagador que podía hacer perder la razón. Por desgracia, Sora no había venido hoy para profundizar su relación. Lo que estaba a punto de decir probablemente heriría a Belle. Antes de eso, esperaba poder estabilizar un poco sus emociones. Caray, y si alguien de afuera viera eso, me moriría de vergüenza, murmuró Belle, bajando la cabeza y golpeando suavemente el pecho de Sora con los puños, como si desahogara su inconformidad. ¿Alguien de afuera? La tienda estaba vacía ese día, ¿de dónde vendrían los extraños? Espera, en realidad sí había uno pero probablemente no contaba como extraño, ¿verdad? En ese momento, Wise, que estaba cocinando en la cocina, pareció sentir un escalofrío y estornudó ruidosamente. Parece que el clima se está enfriando. Debería ponerme más ropa para no resfriarme. También tendré que recordárselo a Belle luego, murmuró Wise, arrugando la nariz, completamente ajeno a que ya había sido excluido mentalmente por los dos. Mientras tanto, bajo la entusiasta invitación de Belle, Sora entró en su habitación. Para ser sincero, no era la primera vez que la visitaba, pero sin importar cuántas veces fuera, no podía evitar maravillarse de lo limpia que podía estar la habitación de una chica, a diferencia de la suya. De no ser por la ayuda de Pei con las tareas del hogar, su cuarto sería un completo desastre. Lo que no sabía era que, apenas media hora antes, la habitación de Belle estaba tan desordenada como la suya después de un mes sin limpiar. La cocina de mi hermano puede tardar un poco. Sora, puedes sentarte aquí por ahora. Si te aburres, podemos charlar yo, y las mejillas de Belle se sonrojaron de repente sin razón aparente. Movió su cuerpo para acercarse, se sentó justo al lado de Sora y susurró en su oído. Si es conmigo, puedes hacer lo que quieras. En realidad, Belle ya había tomado una decisión incluso antes de que Sora llegara. Hoy iba a dar ese paso final con él. Desafortunadamente, Sora no había venido para eso. A pesar de la increíble tentación frente a él, reprimió a la fuerza el caos en su interior y se mantuvo lúcido. Hey Belle, hay algo de lo que tengo que hablar contigo, dijo Sora, extendiendo la mano para crear un poco de distancia entre ellos. Su tono era complejo y pesado. Al ver su expresión vacilante, Belle no pudo evitar inclinar la cabeza con confusión. Te noto un poco raro hoy y hace demasiado calor aquí. ¿Debería ajustar la calefacción o el aire acondicionado? Mientras hablaba, Belle se levantó, preparándose para ajustar la temperatura. Al ver esto, Sora se apresuró a agarrarle la muñeca. Tras un momento de silencio, finalmente dijo despacio. Belle, sabes de mi relación con Ambi y Ellen, ¿verdad? Al escuchar esas palabras, la expresión alegre de Belle se congeló al instante. Por supuesto que sabía de los vínculos de Ambi y Ellen con Sora. Todo lo que había estado haciendo últimamente era para superar a esas dos. Incluso si eso significaba compartir a Sora con ellas, Belle quería asegurarse de obtener más atención para sí misma. Creía que ya había hecho grandes sacrificios. Pero en el momento en que Sora las mencionó personalmente, una oleada de inquietud se alzó en su corazón. Tengo hijos con ambas, confesó finalmente Sora. En el instante en que esas palabras cayeron, Belle sintió como si un trueno estallara en sus oídos. Se quedó allí de pie, aturdida, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Hijos? ¿Cómo era posible? Sora apenas había alcanzado la mayoría de edad. Incluso si las cosas hubieran avanzado rápido, no debería haber llegado a ese punto todavía. Aunque intentó consolarse con ese pensamiento, Belle sabía en el fondo que Sora no era del tipo que bromearía con algo así, y mucho menos con ella. No era propio de él. O tal vez y simplemente no quería aceptar la realidad. Tras un largo silencio, Belle preguntó débilmente. Tú y estás bromeando, ¿verdad? No hay forma de que ustedes hayan avanzado tan rápido. Quiero decir, tú y yo y apenas sí. A mitad de la frase, Belle se dio cuenta de lo lejos que se había quedado respecto a las otras, y finalmente se derrumbó en lágrimas impotentes. Había creído que los sacrificios que había hecho ya eran suficientes. Nunca esperó que las otras hubieran avanzado tanto más rápido. Belle podía aceptar que Sora tuviera hijos con otras, pero no podía aceptar que la hubieran mantenido en la oscuridad. Y aún menos podía aceptar lo atrás que había quedado. Capítulo 196.
Hora de calmarse. Afuera, la nieve caía con aún más fuerza sin que ellos se dieran cuenta. En la cocina, Wais había terminado de preparar la cena y empezó a colocar los platos sobre la mesa del comedor. Después de eso, subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta del dormitorio de Belle, que estaba bien cerrada, diciendo: Belle, la cena está lista. Baja a comer antes de que se enfríe. Pasaron unos segundos después de que habló, pero no se oyó ningún sonido desde el interior de la habitación, lo que hizo que Wais se sintiera un poco desconcertado. Lógicamente hablando, incluso entre familiares que vivían juntos todos los días, Belle al menos debería haber respondido de manera educada. Así que Wais volvió a llamar a la puerta. Belle, ¿estás ahí? No me digas que te quedaste dormida. Wais pensó que tal vez sería inútil volver a llamar, pero para su sorpresa, la voz de Belle pronto se oyó desde dentro. Lo sé, hermano mayor. No estoy dormida. Bajo en un rato. Ah, y Sora también está aquí. Wais no sabía que Sora había llegado, ya que había estado ocupado en la cocina todo el tiempo. Sora también está aquí. Entonces deberíamos atenderlo bien esta noche. Ustedes dos y olvídalo. Wais empezó a decir algo, pero se lo tragó a mitad de la frase. Sabía perfectamente lo fuerte que era el espíritu competitivo de su hermana. También sabía que debía haber pasado por muchas dificultades para intentar alcanzar a Ambi y Ellen. Solo podía esperar que sus esfuerzos fueran recompensados como correspondía. Con eso, Wais abandonó el segundo piso, dejando algo de espacio privado para Sora y Belle. En ese momento, dentro de la habitación, Sora y Belle estaban sentados en extremos opuestos del sofá. Sora estaba sentado con la cabeza baja, mientras Belle lo miraba fijamente sin parpadear. Su expresión era extremadamente calmada, tanto que resultaba imposible adivinar qué estaba pensando. Tras un largo silencio, Belle finalmente rompió la pesada atmósfera. Mi hermano dice que la cena está lista. Bajemos a comer primero. Su voz, al igual que su expresión, era tranquila, pero eso solo hizo que Sora se sintiera aún más inquieto. Tenía un presentimiento vago y ominoso de que podría perderla. Al pensar en eso, Sora no se movió para bajar las escaleras, sino que reunió valor y agarró la mano de Belle. Belle, que estaba a punto de irse, se sobresaltó por la acción repentina. Antes de que pudiera hablar, Sora dijo, con un tono lleno de súplica. Sé que estoy equivocado, pero no puedo evitarlo. No quiero perder a ninguna de ustedes. Ni a Ambi, ni a Ellen, ni a ti. Puedes regañarme, golpearme, lo que sea pero no puedo simplemente dejar que te vayas así. Al menos dame una respuesta clara. Incluso si estoy condenado, necesito saberlo. Su voz era tan sincera que la expresión de Belle se suavizó un poco. Dejó escapar un suspiro ligero y finalmente dijo. No estoy enojada, no estoy decepcionada, y nunca pensé en terminar contigo. Solo necesito tiempo. Tiempo para aceptar todo esto. ¿Ni siquiera puedes darme un poco de espacio para calmarme? Había un leve tono de reproche en la voz de Belle. Por su expresión, estaba siendo completamente sincera. Aún así, Sora seguía sintiéndose ansioso, aunque tras dudar un momento, finalmente soltó su mano. Luego, los dos bajaron las escaleras, donde Wais ya los esperaba pacientemente. Wais, que tenía muy buenos modales en la mesa, no empezó a comer primero. Solo después de que ambos se sentaron, tomó sus palillos. Poco después, la cena terminó y Sora se marchó discretamente de la tienda de vídeos. Tal como Belle había dicho, necesitaba tiempo para calmarse. Mientras no tuviera la intención de terminar la relación de manera definitiva, todavía había esperanza. Antes de que ella tomara una decisión final, todo lo que Sora podía hacer era esperar en silencio. Últimamente, el lado de los exaltistas había estado inusualmente tranquilo. Después de que 2 de los 12 escudos fueran capturados, probablemente no actuarían de nuevo tan pronto. Incluso si lo hicieran, lo más probable es que no eligieran un lugar cercano a Nueva Eridu. Una acción así sería demasiado llamativa. Además, Sora ya había colocado una pieza como Ki en el anillo exterior. Con la fuerza de Ki, a menos que los exaltistas enviaran a sus fuerzas de élite, no habría problemas. Lo siguiente que Sora planeaba hacer era visitar a Ambi en la base de las liebres astutas. Se decía que su estado no era muy bueno últimamente. Incluso caminar se había vuelto difícil. Si no fuera por alguien tan atento como Nicole cuidándola todos los días, tal vez no habría podido soportarlo. Y
En ese momento, en el apartamento alquilado de las liebres astutas. Nicole. ¿La cena ya está lista? Ambi dice que tiene muchísima hambre. Nekomata asomó la cabeza en la cocina, llamando a Nicole, que estaba ocupada cocinando. Casi listo. Solo un poco más. Gritó Nicole apresuradamente. Billy, mueve las manos más rápido. Mientras hablaba, Nicole le dio un fuerte golpe a Billy, solo para agarrarse la mano de dolor al golpear el sólido armazón metálico. Ya estoy haciendo todo lo posible por ayudar, jefa Nicole. Pero mi programación ni siquiera tiene un módulo de cocina. Protestó Billy, moviéndose torpemente con un delantal puesto mientras forcejeaba con la encimera. Como ayudante de cocina de Nicole, los días de Billy últimamente habían sido todo menos fáciles. Un robot modelo de combate obligado a hacer tareas domésticas y qué absurdo. Pero no había alternativa. Después de todo, Ambi estaba embarazada. Como Nicole solía decir, sin importar quién más sufriera, el bebé no debía hacerlo. Además, habían aceptado el encargo de Sora para cuidar de Ambi, y él les había pagado por adelantado. 30 millones de denji. ¿Dónde más podrían encontrar las liebres astutas un trato tan lucrativo? Tenían que hacerlo bien. Ustedes dos y están tan ocupados. Una voz familiar sonó de repente detrás de ellos. Se dieron la vuelta y encontraron a Sora sonriéndoles cálidamente. Al darse cuenta de que era él, Nicole levantó de inmediato la espátula que tenía en la mano y lo regañó. ¿Qué clase de padre eres? Ambi está a punto de dar a luz y apenas vienes a visitarla una vez cada 2 días. Vamos, dime tú mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viniste a ver a Ambi? No una semana, sino al menos 5 días, ¿verdad? Incluso la última revisión médica la llevamos nosotras. En ese momento, Nicole parecía exactamente una madre preocupada regañando por su hija. Pero, a decir verdad, con alguien como Nicole cuidando de Ambi, Sora podía estar completamente tranquilo. Al menos, a los ojos de Sora, Nicole era una cuidadora absolutamente confiable y socia de encargo. Y que Nicole lo regañara ni siquiera afectó a Sora. En lugar de eso, soltó una risa incómoda y dijo: jajaja, lo siento por eso. Últimamente no me he sentido muy bien. Además, ¿no es porque confío en ustedes? Con Ambi bajo su cuidado, estoy totalmente tranquilo. Capítulo 197. Mei. En la habitación, Ambi estaba sentada frente a una computadora, viendo un programa de televisión que Nekomilla había puesto para ella por aburrimiento. El programa trataba sobre educación infantil, algo en lo que Nicole había insistido. Afirmaba que era beneficioso para el feto, así que tenía que verse sí o sí. Ambi no se opuso. Siguió obedientemente los arreglos de Nicole porque Sora le había dicho que durante el embarazo debía escuchar cada instrucción de Nicole. ¿Qué es ese ruido afuera? Justo entonces, Ambi escuchó movimiento más allá de la puerta. Unos momentos después, oyó el nombre de Sora. Eso le hizo darse cuenta de que Sora había venido a visitarla. Al pensarlo, intentó levantarse de inmediato, y Nekomilla se apresuró a ir a su lado para ayudarla a sostenerse. Juntas salieron de la habitación y se dirigieron a la sala de estar, donde efectivamente encontraron a Sora siendo regañado por Nicole. El rostro de Ambi se iluminó de alegría al verlo. Con la ayuda de Nekomilla, dio unos pasos hacia adelante y dijo: Sora y... Al oír su voz, Sora, que acababa de tener la cabeza agachada, se giró de inmediato. En comparación con el inicio de su embarazo, el vientre de Ambi había crecido mucho. Ya no podía moverse con energía como antes. Incluso caminar por su cuenta se había vuelto difícil. Sora no sabía muy bien cómo sentirse al respecto. A medida que el vientre de Ambi crecía, el día en que se convertiría en padre se acercaba cada vez más. Para alguien que apenas pasaba de los 20 años, el impacto era enorme. La mayoría del tiempo, él mismo todavía se sentía como un niño. ¿Cómo era posible que ya estuviera a punto de convertirse en padre? Aún así, las cosas ya habían llegado hasta ese punto, y Sora no pensaba huir de la realidad. Dio un paso al frente y ayudó a Nekomilla a sostener a Ambi. Sora, esto es para ti, y una vez que Sora tomó su brazo, Ambi soltó la mano de Nekomilla y sacó de su bolsillo una hoja de papel blanca doblada, entregándosela. Sora, confundido, desplegó la hoja y vio que estaba cubierta de una escritura muy apretada. Era evidente que se trataba de ideas para nombres del bebé. Ambi probablemente no había podido decidirse y quería que Sora tomara la decisión final. Sora ya había pensado antes en nombres.
Si no había requisitos especiales, bastaba con elegir uno que sonara bien. Pero si había tradiciones o expectativas, el asunto podía volverse bastante complicado. He estado intentando pensar en nombres desde hace tiempo, pero no sé si será niño o niña, y no puedo decidirme. Sora, puedes elegir tú. Dijo Ambi suavemente, con los ojos llenos de una expectación tranquila. No queriendo decepcionarla, Sora comenzó a revisar cuidadosamente la lista de nombres. Finalmente, su mirada se detuvo en uno de ellos. Mei. Funcionaba tanto si el niño era varón como si era mujer, no era demasiado rebuscado y tampoco sonaba mal. Parecía una elección sólida. ¿Qué tal y este? Sora le mostró el papel a Ambi y señaló el nombre que había elegido. Ambi lo miró brevemente y luego asintió. Está bien, usemos ese. Tal como era de esperar, sin importar la decisión que tomara Sora, ella siempre lo apoyaría sin dudarlo. Deberías tener un poco más de opinión propia a veces. ¿De verdad te gusta este nombre? Sora pasó suavemente los dedos por su mejilla, con un tono un poco impotente. Me gusta mucho, igual que me gusta Sora, respondió Ambi con sinceridad, con el rostro completamente serio. Sora se quedó sin palabras. Justo en ese momento, la voz de Nicole sonó desde la cocina. Necomilla. La cena ya casi está lista. Sal y trae los platos a la mesa. Ya voy. Respondió Necomilla de inmediato, entrando corriendo a la cocina y llevando con cuidado una bandeja de comida hasta la mesa del comedor en la sala. Al ver esto, Sora y Ambi intercambiaron una mirada, y luego él la ayudó suavemente a sentarse a la mesa, preparándose para la comida. Pronto, plato tras plato de comidas nutritivas llenaron la mesa. Era evidente que Nicole había puesto mucho esfuerzo en cuidar de Ambi. Cada plato podía considerarse fácilmente un suplemento de alta calidad. Por supuesto, probablemente tampoco había sido barato. Pero eso no importaba. Nicole tenía dinero y, además, había logrado atrapar a una gallina de los huevos de oro como Sora. Después de cenar, Sora se despidió de Ambi. El niño en su vientre nacería en unos pocos meses. Como padre, Sora creía que ya era hora de empezar a prepararse. Y así, el tiempo pasó silenciosamente mientras él hacía sus planes. Y, medio mes después, una tarde, Sora estaba sentado en el metro de camino a casa. Los inviernos en Nueva Eridu eran duros, pero el metro funcionaba con calefacción las 24 horas del día. No solo mantenía el frío a raya, sino que también hacía que la gente sintiera sueño. Justo cuando los ojos de Sora estaban a punto de cerrarse por completo, la vibración de su teléfono lo despertó de golpe. Desbloqueó la pantalla y vio un mensaje de Weiss. Fue un poco sorprendente. Normalmente, cuando los hermanos Phaeton se comunicaban con él, era Bell quien enviaba los mensajes. Esta vez, era Weiss. Weiss. Sora, la organización oficial nos ha invitado a participar en una operación a gran escala en Hollow Zero. Al parecer, la actividad de Éter allí ha disminuido considerablemente, así que la sección 6 de operaciones especiales del Hollow planea liderarnos hacia zonas más profundas. Weiss. Técnicamente, deberías estar en el equipo para esta misión, pero por alguna razón Bell no me deja decírtelo. En su lugar, simplemente sacó a unos cuantos agentes al azar de la red de contactos. Weiss. Sé que algo debió pasar entre ustedes dos. Como su hermano, no voy a permitir que lastimes a mi hermana. Pero también sé que ella realmente se preocupa por ti. Así que creo que tal vez ustedes dos deberían encontrar tiempo para hablar. Weiss había enviado una serie de mensajes. Sora los miró fijamente, sumido en sus pensamientos. La reacción de Bell no era del todo inesperada, pero aún así no sabía cómo debería abordar esa conversación. Llegados a este punto, parecía que no tenía más remedio que esperar. Aún así, estaban a punto de adentrarse en las zonas más profundas de Hollow Zero, un área famosa por la abrumadora cantidad de etéreos y su nivel de peligro extremadamente alto. Así que Sora decidió vigilarlos desde las sombras, por si algo salía mal. Capítulo 198. Plan de barrido de Hollow Zero. El día del barrido a gran escala de Hollow Zero por parte de la organización oficial llegó rápidamente. Ese día, incontables agentes designados como miembros del Cuerpo de Investigación Independiente se reunieron en el puesto avanzado Scott, a la espera de órdenes de las autoridades centrales. La mayoría de estas personas eran experimentados asaltantes de Hollows en su vida diaria. Solo una pequeña parte eran investigadores de Hollow reconocidos oficialmente.
Pero, dadas las peligrosas condiciones de Hollow Zero, las autoridades no tuvieron más remedio que movilizar incluso a esos forajidos semilegalizados. Por cierto, tanto la Asociación de Investigación de Hollows como la Sección 6 de Operaciones Especiales de Hollow enviaron a sus fuerzas de élite. Entre ellos se encontraban todos los miembros de la Sección 6. La élite entre la élite y el pilar central de toda esta operación. El cuerpo real de Sora también estaba presente. Había dejado un clon de sombra en casa y se había ocultado entre la multitud bajo la identidad de Uchiha, escondido en las sombras, sin ser notado por nadie, o más bien, fuera del alcance de la capacidad de detección de todos. Dentro de la multitud, Sora localizó rápidamente a los hermanos Phaeton. A su alrededor había varios desconocidos completamente armados, que probablemente eran los agentes que habían reclutado para esta misión. Estos agentes gozaban de una reputación considerable dentro de la red de proxies, y precisamente por eso se habían ganado la confianza de los hermanos Phaeton. Cualquier agente promedio ni siquiera estaría calificado para asociarse con ellos. Nunca pensé que los famosos hermanos Phaeton resultarían ser tan jóvenes, dijo uno de los agentes, un hombre de unos 30 años, dando un paso al frente mientras examinaba cuidadosamente a la pareja. Cuando su mirada se posó en Bell, su expresión se volvió algo pensativa, aunque mantuvo sus pensamientos más profundos para sí mismo. En cuanto a Bell, no notó en absoluto sus intenciones. En ese momento, su mente estaba llena únicamente de Sora. Incluso miraba alrededor de forma distraída, esperando verlo aparecer. Pero Sora estaba perfectamente oculto. No tenía ninguna posibilidad de encontrarlo. Sintiendo desánimo, solo pudo suspirar y fingir despreocupación mientras jugaba con su teléfono. Todos, contamos con su apoyo para esta operación. Si hay algo que necesite aclaración, no duden en preguntar. Weiss dio un paso al frente, bloqueando la mirada del hombre mientras se colocaba de manera protectora delante de Bell. Al ver su avance frustrado, el agente soltó un resoplido frío y se retiró, visiblemente molesto. Todo esto fue observado silenciosamente desde la distancia por Sora. Frunció el ceño y memorizó en silencio el rostro del hombre. Y la operación comenzó poco después. A cada equipo de investigación se le entregó equipo de comunicación por parte de las autoridades, lo que les permitía mantenerse en contacto entre sí y solicitar ayuda en cualquier momento. Era evidente que la organización oficial había hecho grandes preparativos para este barrido masivo. Sin embargo, quedaba por verse si los resultados estarían a la altura de sus expectativas. Sora había adentrado en las profundidades de Hollow Zero en más de una ocasión y sabía de primera mano cuán peligroso era realmente para cualquiera de los exploradores presentes. Las zonas exterior e intermedia de la antigua capital aún podían ser manejables, pero adentrarse en las profundidades era otra historia. Allí, los números por sí solos no servían de nada. En términos de cantidad, los etéreos siempre los superarían. A menos que uno poseyera un poder abrumador, como el propio Sora, aventurarse en lo profundo de Hollow Zero era prácticamente una sentencia de muerte. Precisamente por eso Sora había decidido seguir a los hermanos en secreto. Así que las élites de la Sección 6 de Operaciones Especiales de Hollow y de la Asociación de Investigación de Hollows están despejando el camino, y los equipos independientes solo tienen que encargarse de los rezagados en el perímetro y, tras un tiempo siguiendo la operación, Sora se dio cuenta rápidamente de que la línea frontal estaba ocupada por las élites oficiales lideradas por la Sección 6, mientras que al cuerpo de investigación independiente se le había asignado eliminar pequeños grupos errantes de etéreos, una tarea relativamente sencilla. Esto no era sorprendente. Esos equipos solo eran capaces de enfrentarse a entidades de bajo nivel de amenaza. Cualquier cosa más fuerte, como etéreos de clase avanzada, requería la intervención de las élites. La única buena noticia hasta el momento era que aún no se habían encontrado etéreos de clase colosal. De lo contrario, el número de bajas se habría disparado. Pero eso era solo cuestión de tiempo. Los etéreos colosales en Hollow Zero estaban lejos de ser raros, a diferencia de los que aparecían en Hollows más pequeños. Si la suerte les jugaba una mala pasada, incluso podrían encontrarse con uno ultramasivo, como Nineveh. Los etéreos ultramasivos estaban más allá incluso de la fuerza de expertos de nivel cazador del vacío como Hoshimi Miyagi. Los exploradores ordinarios no tendrían ninguna oportunidad. Si eso ocurría, Sora sabía que no tendría más opción que intervenir. Había demasiada gente allí. No podía simplemente quedarse mirando cómo eran masacrados. Y
Todos, no se queden atrás. Nos estamos acercando a una zona no explorada, por favor manténganse juntos. Tsukishiro Yanagi, subcomandante de la sección 6, estaba dando órdenes a los agentes de su sector. A medida que se adentraban más profundamente, los etéreos que encontraban no solo aumentaban en número, sino también en poder. Hasta el momento no había habido bajas. Pero ella lo sabía mejor que nadie. Esto era solo el aperitivo. La muerte era inevitable. Su único objetivo era minimizar la cantidad de personas que se perderían. Llamando a la sección 6. Hemos encontrado un enjambre masivo de etéreos, entre ellos 5 de clase colosal. Solicitamos refuerzos inmediatos. De repente, el canal de emergencia compartido por todos los miembros de la sección 6 se llenó con una llamada de auxilio desesperada. Al escuchar la voz angustiada en sus auriculares, el equipo intercambió miradas rápidas. Asaba Harumasa fue el primero en hablar. Parece que otro escuadrón se metió en problemas. Avanzaron más rápido que nosotros y ahora están bastante adelantados. ¿Deberíamos ir a apoyarlos?, preguntó Yanagi, ajustándose las gafas. Cada equipo tenía su propio ritmo. Algunos buscaban la máxima eficiencia y avanzaban rápidamente, pero eso a menudo los dejaba desconectados del grupo principal y vulnerables si algo salía mal. La sección 6, en cambio, había optado por un enfoque estable y metódico. Aunque más lento, aseguraba que no quedarán abrumados y a menos que la suerte no estuviera de su lado. 5 etéreos de clase colosal y un enjambre masivo y con su fuerza, no lo lograrán, dijo Miyabi tras un momento de reflexión. Yanagi, quédate aquí. Soukaku, Harumasa, vengan conmigo. Vamos a intervenir. Dicho esto, Miyabi desapareció en un borrón, dirigiéndose sin dudar hacia el origen de la señal. Soukaku y Harumasa intercambiaron miradas y la siguieron rápidamente. Solo la siempre confiable Yanagi permaneció atrás para comandar a los demás investigadores. Capítulo 199. Enjambre de etéreos colosales. Después de que Hoshimi Miyabi se marchara junto con Harumasa y Soukaku, Tsukishiro Yanagi emitió de inmediato la orden de detenerse y descansar. La sección 6 era la fuerza central para la investigación de esta región. Con 3 miembros ausentes y solo Yanagi permaneciendo, continuar avanzando era demasiado arriesgado. Por lo tanto, la mejor opción en ese momento era detenerse y esperar, al menos hasta que Hoshimi Miyabi y los demás regresaran. Afortunadamente, los hermanos Faetón formaban parte del equipo de investigación de este sector, lo que significaba que no estaban en peligro inmediato. Sora, que seguía oculto en las sombras para protegerlos, no tenía intención de intervenir. Con la fuerza de Hoshimi Miyabi como combatiente de clase cazador del vacío, enfrentarse a unos cuantos etéreos colosales no debería ser un problema. Solo era cuestión de tiempo antes de que regresaran. Sin embargo, que Yanagi estuviera dispuesta a esperar no significaba que los demás investigadores fueran igual de pacientes. Después de todo, este era Hollow Zero, la zona más peligrosa de todo Nueva Eridu. Incluso dejando de lado a los etéreos errantes, permanecer demasiado tiempo en este lugar implicaba el riesgo de sufrir corrupción etérea. Cualquiera se sentiría ansioso en tales circunstancias. Pero no había nada que pudieran hacer. Todos se habían inscrito voluntariamente. Sin la autorización de Tsukishiro Yanagi, ni siquiera podían regresar al puesto avanzado Scott. Lo único que podían hacer era esperar. Pero esa calma inquietante fue rápidamente destrozada por un sonido repentino en la distancia. Yanagi fue la primera en reaccionar. Dio un paso al frente, sacó su dispositivo de detección y quedó horrorizada al ver que la concentración local de éter estaba aumentando a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, su auricular de comunicaciones se llenó de señales de socorro provenientes de otros sectores. Parecía que Hollow Zero estaba sufriendo una anomalía a gran escala. En cuanto a la fuente, no había duda de que provenía de lo más profundo de Hollow Zero. ¿Podría ser que algo de las profundidades del Hollow haya notado nuestra operación? Yanagi se ajustó las gafas, ya formando una hipótesis sombría. Pero ahora no era momento de darle vueltas al asunto. Alzó la voz y gritó a todos los investigadores presentes. Todos, manténganse alertas. Retírense por el camino por el que vinimos. No avancen más. Yanagi lo sabía con claridad. La operación de barrido muy probablemente había fracasado. El mejor resultado posible ahora era minimizar las bajas y sacar a todos con vida.
Esa decisión no estaba realmente dentro de la autoridad de una subcomandante. Pero para evitar muertes innecesarias, estaba dispuesta a asumir toda la responsabilidad si era necesario. Es Nineveh. Llamando a la sección 6. Solicitamos apoyo inmediato. Ese grito a través de las comunicaciones hizo que Yanagi se quedara paralizada a mitad de un paso. Se quedó allí de pie, atónita, apenas capaz de creer lo que acababa de oír. ¿Nineveh? ¿Esa flor monstruosa que los había atormentado durante tanto tiempo? ¿No se suponía que había sido destruida por Uchiha? ¿Por qué seguía apareciendo? La mente de Yanagi iba a toda velocidad. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, una estructura distante colapsó de repente bajo una fuerza inmensa. El estruendo atrajo instantáneamente la atención de todos. Al alzar la vista, vieron a un etéreo gigantesco avanzando lentamente. La energía etérea que irradiaba su cuerpo era tan poderosa que intensificaba visiblemente la actividad etérea de la zona. Fue precisamente ese aumento el que había provocado los picos de detección anteriores. Este nivel de energía etérea y es incluso más fuerte que Nineveh. ¿Qué es esta cosa? No hay nada sobre ella en los archivos y la voz de Yanagi tembló. A medida que el etéreo colosal emergía, el campo opresivo de éter a su alrededor se intensificó rápidamente. Algunos de los investigadores con menor resistencia ya estaban teniendo dificultades para respirar bajo esa presión. Esto es malo. Los nodos del Hollow se están reconstruyendo. Si esto continúa, nadie logrará salir. Yanagi pronto se dio cuenta con horror de que, a medida que la actividad etérea aumentaba, los nodos del Hollow que antes eran estables, sus únicas rutas de escape estaban distorsionándose. Y nadie sabía qué había detrás de los nodos recién reconstruidos. Incluso podrían transportarlos directamente a la zona más interna de Hollow Zero. Si eso ocurría, sobrevivir sería prácticamente imposible. Todos, ahora. Abandonen todo el equipo. Evacúen por cualquier nodo que aún no haya sido reconstruido. Yanagi finalmente dio una orden desesperada, sin saber siquiera si serviría de algo. Mientras tanto, en la azotea de un edificio distante, Sora observaba en silencio cómo el etéreo colosal se acercaba pesadamente, sin hacer aún ningún movimiento. Porque sabía que ese no era el único. Los 9 sectores operativos habían sido atacados simultáneamente por etéreos colosales, seres a los que incluso los cazadores del vacío debían enfrentar con extrema cautela. ¿Cómo podrían los investigadores comunes lidiar con ellos? Y pronto, las bajas comenzaron a acumularse. Debido a la alteración de los nodos espaciales que antes eran estables, causada por los etéreos, casi todos los que intentaron escapar a través de ellos murieron. Solo un pequeño número de personal de élite logró sobrevivir. Retrocediendo exactamente por la ruta por la que habían entrado, regresaron por poco al puesto avanzado Scott. Pero eran una minoría. La gran mayoría, incluidos Bell y Weiss, quedaron atrapados dentro de Hollow Zero. Incluso con el apoyo de una IA tan avanzada como Ada, esta no podía calcular una ruta de escape garantizada en tiempo real. En cuanto a los agentes que se suponía debían protegerlos, una vez que las funciones de sus redes de cuerda fallaron, huyeron de inmediato, abandonando a los hermanos sin la menor vacilación. Desamparados, el hermano y la hermana se vieron obligados a moverse lentamente entre la multitud, hasta que finalmente se separaron en medio del caos. El único consuelo era que sus sistemas de comunicación aún funcionaban. Al menos todavía podían escucharse. Bell hice que Ada analizara los nodos con la mayor probabilidad de supervivencia. Si queremos escapar, esta es la única opción. La voz de Weiss llegó a través del auricular de Bell mientras ella era empujada por la multitud en fuga. Al oír esto, los ojos de Bell brillaron con determinación. No había otra alternativa. Detrás de ella, un etéreo gigantesco arrasaba los edificios. Cualquier investigador que se quedara atrás era aplastado hasta convertirse en polvo, y el monstruo se acercaba cada segundo más. Al ver esto, Bell no dudó más. Separándose de la multitud, siguió las indicaciones de Ada y se lanzó a través de uno de los nodos de destino desconocido. Capítulo 200. La determinación de Bell. Después de que Bell atravesara el nodo espacial frente a ella, su visión se volvió borrosa al instante. Cuando su vista volvió a la normalidad, descubrió que se encontraba en una zona completamente desconocida. Por suerte, su conexión con Ada seguía intacta, lo que significaba que todavía tenía algo de tiempo para escapar. Lamentablemente, el lugar al que había llegado no era precisamente ideal.
Maestra, actualmente se encuentra en una zona inexplorada a la que aún no ha accedido la Asociación de Investigación de Hollows. Según los cálculos, tiene un 30% de probabilidad de escapar, un 20% de probabilidad de corromperse y convertirse en un etéreo, y un 50% de probabilidad de... Ada seguía analizando los datos, pero al escuchar que solo tenía un 30% de posibilidades de escapar, Bell la interrumpió de inmediato. Basta, no digas ni una palabra más. Se agachó, cubriéndose la cabeza con desesperación mientras sus emociones se desplomaban. Ya estaba emocionalmente destrozada por lo de Sora. Por fin había tenido la oportunidad de distraerse con una misión y solo para que todo volviera a derrumbarse otra vez. ¿Cómo se suponía que iba a regresar ahora? ¿De verdad los cálculos de Ada podían llevarla a un lugar seguro? Abrumada por la avalancha de dudas, Bell estaba al borde del colapso. Advertencia. Un grupo de etéreos se está concentrando en su ubicación. Se recomienda retirada inmediata a través del nodo espacial estable más cercano. La alerta repentina de Ada sacó a Bell de su aturdimiento. Alzó la vista y vio a los etéreos moviéndose en su dirección, como si algo desconocido los estuviera atrayendo. Al darse cuenta del peligro, intentó localizar rápidamente un modo de salida. Pero antes de que pudiera actuar, una flecha pasó silbando junto a su rostro, rozándole apenas la oreja. La abrumadora sensación de muerte inminente hizo que sus piernas cedieran y se desplomara en el suelo. A lo lejos, un Thanatos la había fijado como objetivo. La flecha debía sido obra suya. Con su presa ahora paralizada, el siguiente disparo acabaría sin duda con su vida. Pero justo cuando el Thanatos levantó su arco para dar el golpe final, el espacio frente a él se distorsionó de repente sin previo aviso. Una mano salió del vórtice y lo arrastró dentro al instante. La intervención repentina dejó a Bell paralizada, pero enseguida lo entendió. Había sido salvada. Un momento después, el espacio distorsionado reapareció y esta vez fue Sora quien salió de él. En cuanto al Thanatos, una vez arrancado del Hollow, su cuerpo se desintegró al instante. Ni siquiera hizo falta rematarlo. En el momento en que Bell vio a Sora, una profunda tristeza la inundó. O tal vez eran todas las emociones reprimidas que había estado acumulando y que por fin se desbordaban. Haciendo todo lo posible por contener las lágrimas, Bell soltó una risa amarga y apartó el rostro. Su voz salió ahogada. ¿Por qué viniste aquí? Mi hermano te lo dijo, ¿verdad? Le dije que no te lo dijera y, si no hubiera venido, quién sabe si habrías logrado volver con vida. Esto era demasiado peligroso. ¿Y ni siquiera pensaste en traerme contigo? Los ojos de Sora se entrecerraron, claramente molesto por su decisión. Pero Bell, aún desbordada por la emoción, no se preocupó por su inquietud. Su voz tembló, a punto de romperse en llanto. ¿Por qué te importa? Vuelve con ellas, ¿sí? Déjame en paz. Sus palabras estaban cargadas de amargura, saliendo como si quisiera alejarlo con todas sus fuerzas. Al ver las lágrimas que ya no podía contener, el corazón de Sora se encogió. Dio un paso adelante e intentó secarle las lágrimas, pero Bell le apartó la mano de un manotazo. Aún así, Sora no se detuvo. Avanzó de nuevo e intentó otra vez borrar sus lágrimas. Esta vez, Bell no se resistió. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue que sus emociones reprimidas finalmente se volvieron insoportables. Y entonces se derrumbó. Lloró. Lloró a gritos. Tan fuerte que incluso los etéreos cercanos empezaron a notarlo y a agitarse. Pero a Sora no le importó. Activó Kamui y arrastró a Bell al espacio de Kamui, sacándola por completo del peligro. Pensé que ya no me querías y Bell enterró el rostro profundamente en el pecho de Sora, incapaz de expresar el dolor que había cargado durante tanto tiempo. Sora nunca entendería lo devastada que se había sentido cuando se enteró de los embarazos de Ambi y Ellen. En ese momento, había deseado que, aunque fuera por frustración, Sora la hubiera empujado o reaccionado de alguna manera. Cualquier cosa habría sido mejor que el silencio. Pero no lo hizo. Eligió no decir nada. Así que Bell se sintió abandonada. O peor aún, reemplazada. Intentó alejarse, distanciarse emocionalmente de él. Pero al final, no funcionó. En el instante en que Sora apareció y la salvó, lo supo. Ella era suya. Para toda la vida. Por mucho que luchara, nunca podría escapar de él.
En ese momento de rendición emocional, fue ella quien tomó la iniciativa y presionó sus labios contra los de él sin pedir permiso. Y Sora no se resistió a su atrevimiento. De hecho, respondió con la misma pasión. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Belle quisiera más. Cuando ella lo empujó al suelo, Sora se dio cuenta de lo seria que estaba. Y aún así, no la rechazó. Cabe mencionar que el espacio de Kamui no estaba vacío. Airi y los 2 miembros capturados de los 12 escudos también se encontraban allí dentro. Si presenciaron o no lo que ocurrió y seguía siendo un misterio. Y, mientras ambos estaban entrelazados en la dimensión de Kamui, en otro lugar de Hollow Zero. Ada, todavía no hay señal de Belle. Whis había logrado escapar de la zona de peligro usando un nodo espacial marcado por Ada. Por suerte, este conducía a un túnel conectado con un Hollow secundario. Eso significaba que, por ahora, estaba a salvo. Con Ada calculando el siguiente tramo de su recorrido, pronto regresaría a Nueva Eridu. Pero quedaba un problema. No podía contactar con Belle. Ella era su única familia en este mundo. Si la perdía y se vendría abajo. Por eso siguió intentándolo, con la ayuda de Ada, tratando de restablecer el contacto, pero nada funcionaba. Aún así, Whis no era lo bastante imprudente como para regresar a Hollow Zero a buscarla. Necesitaba ayuda. Y la mejor persona a la que podía recurrir era Sora. Como Uchiha, su fuerza le permitía moverse por Hollow Zero sin impedimentos.